Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, nos vamos a presentar. Miguel, España, Seba, Argentina. Es una coproducción que estamos haciendo tecnológicamente con mucho cuidado. Este, y la idea es, en el medio de una pandemia, hablar de cine. Hablar de cine, hablar de las cosas que nos gustan a todos nosotros. Miguel y yo tenemos cada uno por separado un perfil en Twitter, y además cada uno tiene un emprendimiento. Miguel, contá el tuyo, yo voy a contar el mío. Muy bien. Pues hola, buenas, yo soy Miguel. Me voy a encontrar en Twitter como @maperezc94, maperezc94, o en la gran pantalla, guión bajo. Ya luego se va, en la edición lo pondrá por ahí más bonito todo. Y nada, soy un aficionado al cine y a los productos de los diferentes que ofrecen las diferentes plataformas, diferentes, no sé, de streaming, como son HBO, Netflix, en la nueva plataforma de Apple. Ya cuando arranque Disney Plus, pues podremos hablar un poquito más de eso. Pero bueno, en mi cuenta normalmente yo analizo películas de forma que sigue una estructura, lo que viene a ser los aspectos técnicos del género, de la película, el año que se estrenó, el director y tal. El guión, personajes, aspectos técnicos como el sonido y la, y la cinematografía, y luego por último la conclusión final. Y nada, en mi perfil de Twitter, pues, el tweet fijado que habrá siempre en una, es una crítica, por lo general. Así que nada, os invito a que paséis por allí y me comentéis si estáis de acuerdo con lo escrito y si, no sé, si os gusta, qué es lo que no estáis de acuerdo. Y, y me gustaría mucho, pues que si no habéis visto la película, pues que os invite a verla. Así que nada, Bueno, aquí está mi yo hago presentación. extensivo el mismo mensaje que dio Miguel, lo hago extensivo yo, exactamente igual. Y lo que quiero decir es que estos son encuentros que van a salir próximamente en un canal de YouTube, que estamos justamente armándolo, que va a estar conectado con el sitio nosolomovies.com. Ahora lo van a ver también en pantalla. Que están obviamente invitados, al igual que el lugar que dijo Miguel hace un ratito, donde hablamos de cine. Escribimos y hacemos todo lo relacionado a lo que nos gusta, ¿sí? Análisis, reviews y demás. Hablamos de cine, de televisión, de Netflix, analizamos, etcétera. Y esto que vamos a hacer ahora nosotros es el reflejo de justamente haber armado previamente en nosolomovies.com lo que llamamos Breaking Soul. ¿Qué significa esto? Es el universo que compone Breaking Bad y Better Call Saul. ¿Sí? Y bueno, Sabemos... un momento. A ver. Quería decir, vamos a hablar también de, no sé, unas pinceladas del camino al Breaking Bad Movie también, Muy o bien. eso lo dejamos Sí, sí, al para final. otro. De Sí, acuerdo, de lo acuerdo. dejamos al final. Pero Vale, bien, vale, bien. perdón. Bueno el aporte. Y bueno, hoy vamos a empezar con esto y a partir de acá, si todo sale bien, a partir de septiembre lo que vamos a hacer son encuentros donde vamos a tomar las películas más representativas de los directores más representativos y las vamos a ir analizando, ¿eh? Despacito. Lo que queremos hacer es desmitificar este concepto de que hay que ser cinéfilo para hablar de cine. Todo el tiempo en Twitter están diciendo, che, soy cinéfilo, ¿puedo hablar de cine? Y hacen memes con carnets. No, no, Sí, muchachos, hablar de cine habla cualquiera. sí. El tema es que te tiene que gustar y tenés que hablar medianamente que el otro te pueda entender. Entonces, vamos Claro. a hacer un lenguaje simple, sencillo, de la calle, español y argentino.
¿ok? Los dos nos vamos a entender perfectamente y esperamos que todos los que nos estén escuchando en este momento también hagan lo mismo. Bueno, empecemos. Breaking Soul. ¿Cómo podemos hablar de este universo? Inicialmente, me parece que lo que primero podríamos decir es que cada parte de este universo va a tomar un personaje, que todo el mundo ya sabe cuál es, ahora vamos a hablar, y que este personaje va a tener una transformación a lo largo de la parte de ese universo que le corresponde. Es decir, vamos a tener a Walter White, todo el mundo sabe quién es, ya vamos a hablar bien de todo esto, a Walter White y a Jimmy McGill, ¿sí? Walter White se va a transformar en el monstruo, que ya saben quién es, y Jimmy McGill se va a transformar en Saul Goodman. ¿De acuerdo? Bueno, Miguel, ¿cómo arrancamos esto? A mí me gustaría hacer referencia a uno de los primeros capítulos de Breaking Bad, porque creo que hay una escena en la que Walter White, que más adelante se convertirá en Heisenberg, lama muy bien esto que tú propones del cambio del personaje, y es que hace referencia a un proceso químico que ahora mismo yo realmente no sé realmente explicarlo muy bien. Porque él es químico, de hecho. Claro, exactamente, él es químico y él lo reduce todo a que un alumno le pregunta más o menos le hace una duda y él le responde que la duda es el proceso del cambio, ¿sabes? Y es como que ese concepto que él expone es lo que moverá básicamente las dos series, ¿sabes? Cómo una persona se transforma en otra por una serie de hechos. Yo lo hablaría así, a ver qué te parece. Yo diría que vamos a ser cronológicamente más concretos, ¿sí? Estamos en septiembre de 2008, fines de septiembre de 2008, Estados Unidos. Vale. Todos saben que estamos en Albuquerque, que está en Nuevo México, y aparece un personaje que es un profesor normal y común, de una secundaria normal y común de química. Y el tipo es feliz con lo que hace. ¿Sí? Como decís vos, muestra a los alumnos, disfruta muchísimo, sabiendo que su personaje lo que está haciendo es mostrar a una persona muy común, muy anodina. ¿Sí? Exactamente. Ahora, en la medida que va pasando el relato de Breaking Bad, nos damos cuenta que además de anodino, es una persona mediocre, que no ha sacado lo mejor de él. Mismo en cierta parte. Exactamente. Y esta persona es parte de una familia simple y sencilla. Le tenemos, Walter White es el profesor, Skyler, que es la mujer, tiene a su hijo, que es un hijo con facultades especiales. Sí. Con una leve discapacidad, sí. Discapacidades, que se llama Walter Jr. Y en la panza de Skyler hay se está gestando un nuevo personaje que aparecerá en su momento. También hay que decir un momento que aquí va a haber spoilers completos de toda la serie de Breaking Bad. Totalmente. Y spoilers al momento que lo grabamos, spoilers de las 5 primeras temporadas de Better Call Saul, que la próxima ya es cuando terminaría con la sexta. Y por supuesto, del camino, si lo llegamos a tocar. Exactamente. Bueno, entonces cuando el profesor se empieza a explayar como tal, vemos también cómo es en su familia. Y es muy tranqui el tipo, ¿no? Es como que todo paz, no se mueve el agua, está toda quieta. Exactamente. Hay un problema. El tipo de casualidad empieza a descubrir, espontáneamente descubre de que tiene cáncer. Tuvo un accidente en su trabajo, en la calle, se lo llevan al centro asistencial y ven que respira medio raro. Y el tipo le descubren cáncer. Entonces, esta persona tiene dos caminos. ¿Qué sería cuál?
o lloramos o vendemos pañuelos. ¿No es Sí, cierto? Claro, sí, no tiene totalmente. otra. Claro, Entonces el tipo dice, ¿qué hago? Bueno, yo no la puedo llevar por el lado de, uy, qué amargura. Ey, ¿cómo lo resuelvo esto? Entonces lo primero que empieza a pensar es en qué pasa cuando él no esté en cuanto a su familia. Entonces, claro, no le dan los números, no le dan los claro, números, claro, va a estar mal la historia. Y encima tiene que enfrentar el problema con su familia, porque solo lo sabe. claro. Entonces, Miguel, ¿qué pasa? Pues añadidemos a esto que ha dicho Seba, todo esto, que a través de flashbacks se va descubriendo que en un momento él había estado trabajando en un instituto o un centro muy avanzado, muy tecnológico. La verdad es que, perdonad por este vocabulario un poco básico, pero lo Obvio, vais a obvio. explicar mejor. y, y él había estado trabajando en, en la técnica de la criptología dentro de la química, ¿sabes? A mí me he estado trabajando junto a otros dos personajes, Elliot y Gretchen, no, los Elliot, vamos a decir, uno es Gretchen y el otro, el marido, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba. Espera que te voy a Eh, aportar esto. Digamos que eh, el tipo estaba con dos personas más en el pasado claro, que estaban exactamente. queriendo crear un emprendimiento Sí, científico, sí, pero sí, no sí. les dio el número en ese momento. Entonces, estos dos personajes, que ya veremos quiénes son, le Ujú. compran de alguna manera su Sí, parte a Walter White. exactamente, Entonces exactamente. el tipo, bueno, digamos, tiene su dinero, zafa, qué sé yo, pero con el tiempo se hizo un Claro, emprendimiento multimillonario y él se siente como exactamente. que quedó hecho un pobre Claro, diablo. insatisfecho. Le barrieron por el suelo y no se ve satisfecho. Y supongo que en lo más dentro de su ser a Walter White eso le, le molesta muchísimo, como ya Exacto, veremos en varias escenas en las que demuestra su frustración de las formas exactamente. más primarias y animales posibles, ¿sabes? O sea, con golpizas, con palizas a objetos que se encuentran por la calle o en algún sitio donde esté, y así es como se desahoga. Ok, ¿qué pasa con Walter White? ¿Qué hacemos con Walter Pues, White? ¿El tipo se empieza a desesperar? No, el tipo empieza a entender que tiene que hacer algo para poder proveer a su claro, familia. claro. Como Y lo diría Gus Fring, exactamente. ¿Y qué se le ocurre? Bueno, ¿qué es lo que sé hacer? ¿Sé hacer química? claro, Bueno, ¿qué te parece si empiezo a hacer droga? Dice él, claro. ¿no? No se la propuso así, pero lo No, que pasa es claro. que el relato, Se juntó todo, ¿no? claro, Para que se diera eso. el relato le va a atraer a un antiguo alumno de él, Sí, que la verdad que era como esas personas que no las podés aprobar siendo profesor sí, porque el tipo sí, estaba sí. en otra. Entonces el Ujú. tipo quedó afuera del colegio y se dedicó a hacer droga. Sí. A niveles chiquititos. Ujú. Este tipo es Jesse Pinkman, que se funden las dos historias Ujú. cuando se juntan el hambre y las Claro. ganas de comer. ¿Se Exactamente, por entiende? hacer del destino total. O Exacto. sea, Entonces se empiezan a necesitar uno a otro, ujú. pero a la vez no se agradan uno a otro. Exactamente. Es la relación perfecta, ¿no? Que diríamos en una ficción. O sea, Exactamente. son polos opuestos que se atraen de Exacto. alguna de otra forma. Y lo que se pone muy interesante en Breaking Bad es que él empieza a... O sea, primariamente lo empieza a ver a Jesse como Ujú. una persona que, digamos, como un ayudante Ujú. de su plan, ¿no? Es parte de su plan. Exactamente. Jesse es parte... Después vamos a ver Claro, que es como un lo daño manipula. colateral de todo claro, un daño Exacto. colateral de todo lo que va Él es parte de su plan. a fabricar. El problema es que después se empieza a verlo como un hijo. Sí, Como un hijo que se sí, pelea, que se... claro. ¿no? Que Se preocupa por él. claro, y él es el hijo que no quiere que el padre se preocupe por él, porque él Claro, ya está grande. claro. Sí, sí. Entonces, esta historia de padre e hijo que no se comprenden entre sí se mezcla con una historia de drogas,
¿Por qué? Porque él no sabe hacer drogas y depende de, de lo que hace Jesse. O sea, sabe hacer la droga, pero no sabe cómo Sí. distribuirla, cómo venderla, Claro, no exactamente. entiende. No sabe venderlo, no sabe colocarla en la calle. En la calle. Y Jesse tampoco lo sabe, porque él sabe apenas qué Claro, hacer. Entonces, él empieza a ver que uno puede hacer una cosa que el otro no hace. Y claro, se viceversa. complementan perfectamente el uno del otro, sí. Pero habrá muchas piedras en el camino para que esa complementación no se lleve a cabo. Ahí es Hay donde algo está total, y el hay gusto de algo la que es serie. fundamental. Lo fundamental es Claro. que los dos son novatos. Sí, Entonces hacen cosas de novatos. sí, Se van a equivocar sí, cuando hacen la sí. droga, cómo la hacen, cómo consiguen los elementos, dónde la tienen que hacer, no la pueden hacer en una Sí, casa. exactamente. La ingenuidad de cada uno de ellos se complementa porque Exacto. Walter White es novato en el hecho de distribuirla, mientras que Jesse Pinkman es novato en el hecho de perfeccionar la técnica Exactamente. que, que, que produzca la mejor droga posible Vamos a decir que en el mercado. la droga Sí, es cristal, es lo que se llama la sí, metanfetamina y ellos lo llaman exactamente. cristal, ¿sí? Sí, sí. Pedacitos Crystal meth. que uno cree que son como vidrios, ¿sí? Que Sí, se sí, aspiran y demás, ¿no? claro. Bueno, Sí. el tema es que lo que empiezan a hacer ellos, de la manera en que lo empiezan a hacer, empieza a ser visto por ojos más adaptados a la Claro. realidad que ellos no se adaptaron todavía. Es Ujú, decir, ujú. bandoleros bajos, Sí, gente que tiene poder, pero que sí. no sube demasiado de lo que es Ay, el rango, ¿no? sí. La calle se empieza a dar cuenta de lo La que se está calle. moviendo por ahí. Entonces Sí. dicen, estos son rookies, son novatos, pero hacen un buen Sí, sí, producto. claro. Entonces empieza a ser como una cuestión de relación. Entre los Ujú, necesitamos, no los podemos matar, digamos. claro. Entonces, ¿qué ocurre con Walter White? Que se va adaptando a esto. Es que Ujú, en el mismo momento, él es un ser social que tiene un problema con la familia. Él tiene que sí. blanquear su problema del cáncer. Ujú, Entonces, cuando él blanquea el problema del cáncer, ¿qué ocurre? Skyler ujú, se vuelve loca, pues dice, ¿cómo puede ser? claro. ¿Qué está Este, pasando aquí? ¿Qué hacemos? La familia, y Claro. empieza a haber reuniones, y empiezan a aparecer Sí, otros, o sea, todo lo que él no quiere, porque él tiene otro claro. objetivo, y el objetivo de la Sí. familia no tiene ni idea de lo que él está haciendo. Sí, sí. Una cosa que quiero apuntarlo aquí es que es la poca empatía que ha tenido cierta parte del público que ha visto esta serie, que pone a Skyler en ciertos momentos como la mala de la película, cuando es totalmente una cosa totalmente lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que una persona, si un escenario se lleva a dar así en la realidad, un marido con cáncer, una madre de dos hijos, uno de ellos discapacitado y una pequeña bebé que está a punto de nacer, yo sinceramente creo que se comportaría de tal y forma como Bill Gilligan y Peter Bull la retratan en este sentido, ¿sabes? O sea, se ve, y además el cáncer, se ve abrumada por las expectativas de lo que puede pasar en un futuro, Sí, y exactamente. Y ya, convengamos también, convengamos que es una mujer difícil. claro, sí, La sí. hermana es, o sea, Eh, la hermana, a ver, vamos a seguir hablando de la familia. La sí, hermana está casada con un hombre sí, que es un hombre muy particular, pertenece a las claro. fuerzas la El orden. DEA en Estados Sí, Unidos. Entonces, sí, el cuñado de él es un hombre que está relacionado con la protección de sí, las drogas. O sea, sí, sí, tenemos un problema, Houston. claro. Entonces, la familia, esta composición de la familia, son personas muy particulares. Por ejemplo, este hombre se llama Hank, ¿no? Hans Radio, sí. Hans Trader, y la mujer, o sea, la hermana de Skyler, es Ujú. cleptómana. El cleptómano. O sea, no es la familia muy normal, ¿no es Sí, es una cierto? familia un poco disfuncional, sí. Claro, entonces la trama empieza a ponerse más interesante porque, o sea, todos tienen que lidiar con todos. En un Ujú. momento dado tienen que lidiar con la cleptomanía de esta mujer, en Sí, otro momento dado hay que
lidiar con los humores que tiene Sí, Skyler. En otro sí, momento hay que lidiar con los suspensos que claro. provee Walter. Por ejemplo, cuando Ujú, él tiene que conectarse para hablar de la droga, de esto, tiene que tener otro ujú, celular. La mujer le claro, descubre el otro celular y se vuelve loca, porque sí, entonces, ¿qué hacemos? Te claro. estoy tratando de ayudar con el ¿Qué está cáncer, pasando con aquí? esto, y vos me estás Claro, jodiendo con una mujer. Ese es el pensamiento que claro. tiene ella. Sí, sí, claro, Que no sabemos exactamente si es así o no, pero la claro. lógica indicaría eso. Más adelante se irá descubriendo todo esto. En una Exacto. escena cumbre, final de la segunda temporada, creo que era, ¿no? Creo, o al principio de la primera. La verdad es que no sé, cuando tiene la aparición, ya se entera de todo esto, de cómo, de lo que se está cociendo ahí, Y en el ese objetivo de suspense, como tú Walter, dices. tengamos en cuenta que el objetivo de Walter White es juntar plata, ¿no es cierto? Ujú, Para que cuando él no esté, ese dinero claro, lo puedan manejar, ¿no? claro, Pero claro, está juntando plata de la droga, ¿no? Entonces no puede ujú, blanquear de dónde claro, viene el dinero. Entonces, exactamente. la mujer cree que hay una segunda historia ahí adentro. Sí, Y en un momento dado, claro. empieza a creer de que Jesse Pinkman es el que le provee droga a Walter Sí, White, sí, cuando él es el que está haciendo la droga. Es una cosa muy claro. loca, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué ocurre? En esta familia, todos tienen su lugar, ya sabemos cuáles son cada Mm, uno. mm, Pero Walter es el que va a sobresalir. ¿Por qué? Porque mm, Walter White, a medida que va aprendiendo las reglas de la droga, de cómo se hace, de cómo distribuirla, de cómo venderla, se va transformando, no en mm. Walter White, se transforma en Heisenberg. Heisenberg. Este Heisenberg es como el, bueno, ya está, ya pagué derecho de piso, ahora mando Sí, yo. ¿No? claro, o sea, es la definición de, de, de La contrato maquiavélico, metamorfosis. ¿no? La metamorfosis. Sí, claro, o sea, algo que el hecho justifica, el fin justifica los medios, digamos, ¿sabes? Exactamente. Los seres se podría definir bajo esa sentencia, sinceramente. Y lo irá aplicando una y una y otra y otra y otra y otra vez hasta que se denigre moralmente totalmente, aunque con ese cierto de humanidad por el hecho de ayudar a su familia, Exactamente. pero a través de hechos totalmente terribles y no sé, Y un además una cosa poco, importante, Walter White empieza a hacerlo por la familia, pero después cuando se claro, transforma en Heisenberg lo hace por claro, él. claro, o sea, No importa la familia, ahora lo que me importa todo soy es, yo. claro, Exacto, la insatisfacción que había encontrado al exacto. darse cuenta de que sus amigos habían tenido éxito en la vida, tras vender una Como patente hablábamos al principio. Exacto, claro, por nada de dinero, y luego él, en el puesto que se había quedado, ¿sabes? O sea, estaba dando clases de secundaria a unos chavales en un instituto de Albuquerque, pero al final él descubre que disfrutaba mucho lo que hacía allí en su momento, exacto, como en el Centro de Investigación Científico, exacto. de la cristalización y demás, y, tiene una oportunidad de nuevo de poder sentirse vivo de alguna forma, ¿sabes? O sea, eh, haciendo referencia a lo que dicen en esa conversación del final de la serie con Skyler, él se sentía vivo haciendo lo que hace en su momento y ahora también haciendo la droga, ¿sabes? Exacto. Es Y un un... detalle importante, los dos que estaban con él al principio, que le dieron el dinero para hacer su Sí. empresa, son Ujú. los que quieren ayudarlo a él Sí. con su problema del cáncer. Claro, claro, pero ahí Con le lo cual él entra dice, ni sí, a palo vas a venir a ayudarme. Y entonces claro, claro. el tipo empieza a engranar más todavía su tema Sí. de droga. O sea, Ujú. ya le tocan el ego directamente. Sí, exactamente. Un problema de ego. También Ya, un ya poco. vino de ego. Sí, Entonces sí. ahí También el ya... personaje se comporta, conforme va pasando el capítulo, se va conociendo un poco más el, el- no sé cómo decirlo, la esencia del personaje, lo que es innato en él es que es un poco narcisismo, ¿no? Exacto. En todo lo que hace, en todo lo que lleva, en todo lo que, la motivación que lleva a su acto. Es narcisismo puro y duro y se alienta con
con mi voluntad, ¿sabes? Es lo que quiero La decir. primera idea que tuvo, la primera imagen era el padre que quería proveer Claro, de claro. su post-mortem, ¿no es Sí, cierto? sí. Ahora el Mm. tipo dijo, nah, ahora me toca a mí. Claro, Vos me aquí me vas a siento venir a vivo. mí a pagar no, esto no se hace así. Claro, Entonces, claro. mucho más acrecentó la figura de Heisenberg. Sí, sí. El tema es que esta historia empieza a enrollarse Mm. cuando Heisenberg empieza a estar a la par de los que hacen drogas. Claro, Y en un momento dado aparecen personajes muy importantes. No queremos contar toda la historia porque ya todo el mundo la claro, sabe, ¿ok? claro, claro, Pero vamos a claro. hablar de las Las puntas cosas importantes, importantes. claro. Claro. Esta historia necesitaba de alguien que haga, que piense en la distribución en masa de droga, Sí. cosa de no Mm. tener que andar con una casa rodante, irse al desierto, Claro, todos escondidos, hacer un poco de droga y después venderla. sí, claro. Entonces el tipo quería transformarse en el cocinero, es decir, Mm. hacemos la cocina, nosotros hacemos la droga y vos distribuíla, vos vendela. Claro, Entonces tuvieron la suerte de que sí, aparezca un personaje muy interesante, que es sí, sí. Good free, ¿no? Gus Fring. ¿Quién es Gus Fring? Vamos a decir así, en el medio de toda esta historia están los buenos y los malos, ¿no? Los Los bad buenos. guys. Sí. Exactamente. Dentro de los bad guys, los importantes, vamos Ujú. a decir que en México hay un cartel, que es el cartel Sí, de Juárez. ¿Sí? sí. La figura de ese cartel de Juárez es nuestro viejo conocido Manny de Scarface. Del café, ¿Se sí. acuerdan? Sí, claro. Exacto. Acá es el que manda todo. Es el capanga. Mm. ¿No? Después tiene subalternos. Y ese poder que tiene en México lo traslada a Estados Sí, Unidos con dos figuras representativas. claro. Pero nosotros vemos una importante en Breaking Bad, que es Mm. Gus Fring. Claro. Ok. Lo que hace este Gus Fring es tener de alguna manera el negocio encubierto. Mm. Es decir, el negocio El cuál era? blanqueo de. Traía la El droga de blanqueo. México. Exacto, Claro, traía la droga de México. Pero al traer la droga, ¿dónde la lleva? Entonces, claro. lo que hace es tener una serie de restaurantes de tipo McDonald's, ¿no? De Burger Claro. De King, comida, ¿no? de comida De rápida. comida rápida Sí. y Un todo legal. poco Todo legal. análogo a KFC de Colonel Sanders, ¿no? En plan de pollo frito y remojado. Y la verdad es que tiene una Exactamente. pinta cada vez que sale. Buen dato. Además, hay un capítulo que le que una introducción solo hay una introducción de un capítulo que solo es para presentarte una publicidad de la factoría, ¿no? De cómo es el negocio, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento me entró bastante hambre cuando lo vi. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, sí, La claro. idea es esa. Sí, Y sí. Lo mete muy bien. entonces el negocio es límpido, es un negocio Sí, perfecto, sí, pero atrás se claro. cuecen las habas, ¿no? Huele, huele. Se huele. Sí, sí, sí. Entonces este hombre, Gus Fring, es un actor fantástico, que ahora es Giancarlo Esposito, sí. Giancarlo Espósito, que además tuvo una nominación. Está. Sí. A lo mejor actor Crucemos, secundario crucemos los dedos a ver si en los gana Emmy. en los Emmy. Por meter cosas. Exacto. Él, de alguna manera, lo ve como un elemento útil a Walter. Sí, Pero el claro. problema que tiene es que al lado está Jesse. Sí, Y él no lo ve como un elemento muy inestable. Entonces él tiene sus dudas sí, acerca de si ponerlo a Walter a cocinar mientras yo te claro. vendo, distribuyo y qué sé yo. Claro. Yo creo que Giancarlo Esposito, o sea, el personaje de Buffrin, ve a Jesse unido a Walter en el sesgo de error en la ecuación perfecta que es Exactamente. Heisenberg. Exactamente. Exactamente. Y un detalle. ¿Quién le acerca a Gus Fring? O sea, ¿quién hace la unión entre Gus Fring y Claro. Walter White? Un personaje muy importante Mucho, mucho, que mucho. es Saul Goodman, que es un Sí, abogado, ¿sí?
¿Y por qué aparece este abogado en la historia? Porque cuando empiezan a hacer droga, Claro, empieza a hacer mucho contenido de droga y ya no saben qué claro, hacer. Entonces, claro. este señor empieza a aparecer mediante lagunas legales, Sí, y algunos toques de magia, ¿no? Y un poco de claro, artesanía, blanquea, ¿no es cierto?, sus sí, dineros. Hay momentos que explica muy bien el blanqueo, está claro, sí. excelentemente En bien. el salón de manicura, En sí. el salón de manicura, con Jesse. Sí, sí. Él quería vender a toda costa el salón y la sala de los También, láser. también se lo trata de vender a Skyler White, pero ella, no, no te preocupes, ya sé cómo funciona esto, soy contable. Soy contable, claro, exactamente. Brutal. Bueno, y entonces aparece, o sea, le lleva el vínculo Sí, y aparece. Y bueno, Gus Fring no está muy convencido, pero se no, da cuenta de que le puede brindar unas cantidades que él no las puede hacer. No claro. tiene manera de hacerlas. Ujú. Entonces, la historia parecería ir bárbaro, pero el Sí, problema es que tenés un elemento inestable que es Jesse Pinkman. sí, Y este es el que le pone sal a la historia. Porque todo sale mal, siempre culpándolo a Walter. Pero sí, el que descalabra las cuestiones siempre es Jesse. siempre. Mm. Siempre es Jesse. Ahora, hay una cosa a favor de Jesse. Walter, en ese egoísmo que tiene, en ese egocentrismo que tiene, siempre quiere más de lo que tiene. Siempre. Entonces, cuando tiene una El narcisismo, estructura sí. que es vendible, que es usable, todo, siempre quiere más, quiere Sí. más, quiere más, Mm. y ahí se arma la podrida. Ahí Sí. está el problema. Y el problema está también en que, ¿qué ocurre con Hank? Hank es un personaje un personaje histriónico, ¿no? A la vez que Mm. lo es el abogado, que es Saul Sí, Goodman. exactamente. Son los histriónicos. Sí. Él va creciendo dentro de su estructura Ujú. policíaca y en un momento dado empieza a obsesionarse por la metanfetamina, el cristal que está en Claro. las calles. Mm. Entonces la historia, sin darse cuenta, hace que descubra que el que está atrás de todo eso, ¿quién es? Su Su cuñado. cuñado. Y ese es el punto en donde la historia, a nuestro entender, me parece que es donde hace eclosión. Sí. Claro, hace eclosión. Es el primer clima de esta serie, Claro, digamos. porque Walter, a partir de ahí, o sea, ya no hay más misterios. Y ahí aparece el verdadero Heisenberg. O sea, ya no Sí, quiere hacer un juego de juntar plata. Quiere hacer un juego de exactamente. crear imperios. Sí, sí. Ya el tipo va por más. Ujú. Entonces, el gran problema que surge es que ese descubrimiento que él hace que los demás rebalsen cada uno por su lado. La mujer ya no lo Sí, soporta más, por más que entendió quién es, ya hizo toda su catarsis, el hijo lo odia, ¿no? claro. Ya, Claro, exactamente. Pero si es que si Skyler se da cuenta de que mm, acaba yendo con su marido, se en ese terminó. momento se hunde con él. O sea, mira por su familia y trata de salvarlos a todos, mientras que Walter White está tan ensimismado Chao. en su realización personal, ¿sabes? Por unos medios muy turbios, ¿sabes? Y conquistar todo el imperio de la droga de la metanfetamina de Exactamente. Albuquerque, ¿sabes? Una cosa, hay un personaje que no hablamos todavía. Hay un hitman o una persona que resuelve problemas del Sí, lado sí. de Gus. Muy interesante ese personaje. Claro, que aparece un día que tiene que salvarle las papas a Jesse Pinkman. Sí. Tiene una novia, ¿no? Sí, Jane. voy a decir una cosa curiosa Sí, porque en ese capítulo no aparece exactamente Saul Goodman diciendo que le envió a este y tal exacto. personalmente,
porque el actor en esos dos últimos capítulos de la temporada no podía salir de la serie porque estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando en una sitcom que se llama How I Met Your Mother, ¿cómo conocí a vuestra madre? Y por eso sale él y Saul Goodman solo aparece... Hay como un elipsis ahí para que claro, para que el claro, espectador lo vea. claro, exactamente. Se ve, se ve llamando eh, Walt a Saúl, pero nunca se le ve la cara. Siempre Exacto. se le oye su voz, exactamente, porque por problemas de agenda el actor no Por problema de podía. agenda, exactamente. Claro. Y entonces, bueno, conoce a una mujer que se llama Jane. Ujú. Todo bien con Jane, pero Sí, bueno, el gran problema de Jane es que sí, las drogas la sí, sobrepasan claro. y en un capítulo muy Ujú. particular, ella termina al lado de él muerta porque se Sí, traga su propio vómito. vómito. Ujú. Y por cuestiones de guión, esa escena la ve Walter. Sí, Ese es un problema. sí, Porque después cuando se sacan trapitos al sol, él se entera de eso. claro. Y entonces esa cuestión de que él lo veía como a una persona de aprender, y que lo ve como una persona y Sí, no quiere ver más nada con él. claro, No quiero tu exactamente. plata, no quiero tu dinero, no quiero tu droga, no me jodas Ujú. más, ya entendí Sí, esto, basta. Entonces, ese personaje que aparece es Mike. claro. Mike es una persona grande, Sí, que no sabemos exactamente de dónde vino, pero sabemos que tiene experiencia en este tipo de sí, cosas. Nos recuerda mucho a The Wolf en Pulp Fiction, sí, sí, ¿no? Que sí. aparece Claro, a limpiar el problema sí, claro. sucedido, ¿no? Un fixer, sí. Un fixer, ¿no? Un hitman. Y Sí. entonces esta historia empieza a, digamos, a visualizarse de esta manera. Gus está con un subalterno, con su mano derecha, vamos Ujú. a decir así, Sí. que es Mike. Michael, en cuanto a vos. Exacto. Y Walter, que habíamos dicho de que ya estaba en su pico, en el momento en que el tipo está en su pico es porque abajo dejó cosas. ¿Qué es lo Ujú. que dejó? Claro, Se sacó a todos los competidores de encima. claro. Dejó bajo la culpa, sí. Todo, no quedó uno. Sí, Entonces, el único que quedó es Mike. claro. Y Mike, que se lo quiere colgar del primer palo que encuentre, lo que hace al final es arreglarse, tanto con él como con Jesse, para seguir Sí, el negocio. No había otra. claro. Y el negocio cada vez produce más, produce más, produce más, Mm. produce más. Hay una serie de personajes que van apareciendo. Lidia, que es parte de Madrigal. Madrigal era la Sí. empresa Sí. que, Que blanqueaba todo el que negocio blanqueaba el de negocio de la Gus droga Fring. en la parte estadounidense de, digamos, la infraestructura de la producción de la metanfetamina. Claro. Exactamente, Sí. exactamente. Y Ujú. bueno, llega un momento que la historia llega a un clímax máximo Ujú. cuando, una vez que ya no hay más competidores, la familia ya no quiere saber más nada con Walter, eh, el hermano, perdón, el cuñado de él, Sí. ya está bajo tierra, Claro. ya los personajes están en su máximo esplendor, ¿sí? Sí. Entonces el problema se sucede, porque ¿qué pasa con Walter y qué pasa con su sensación de que say my name, ¿no? Ya está, Claro. decí quién Sí. soy yo, ahora mando yo acá. ¿Qué problema hay? El problema es que Jesse ya no lo soporta más. Entonces, Jesse en la historia termina siendo un lastre. Claro. Y Jesse Pero en ese termina momento, capturado por los que hacen claro, droga. claro. En ese momento, Jesse es cuando es uno de los momentos en la serie en los que vemos que Walter White abraza su lado más humano, más empático y va a rescatar a aquella persona A que por haber rescatar. compartido tantos momentos en el desierto fabricando metanfetamina en 4 metros cuadrados, poniéndose hasta los ojos de gase un poco. Arma toda una Pues, historia. entonces, claro. Exacto. O sea, es como el círculo se
se acabara, ¿sabes? O sea, se Exacto. completara. Y justamente lo que ocurre, bueno, el clímax final, ya se sabe más o Claro. menos cómo va a ser, Mm. es que Jesse va a salvarse para Sí, aparecer en el camino, que ahora vas a hablar vos, claro. Sí, sí. y por el otro lado, va a dejar bien sentado que Walter White Ujú. Heisenberg muere en su propia ley, porque muere en un Claro. laboratorio de Sí, drogas. sí. No murió a manos de Claro. otros. No. Herido, está bien, ¿no? Hay una balacera. Pero Sí, él muere en su propia ley. sí. Ahora, cuando termina esta historia, pasan dos cosas. Vamos al Ujú. pasado por un lado, pero vamos Claro. al futuro por el otro. ¿Ah? Sí. Vamos a hablar de Sí. de la continuidad. ¿Qué pasó Sí. cuando Jesse se escapa? Se va. Pues Jesse, claro, o sea, Jesse se escapa en un coche y lo vemos como. Este capítulo fue estrenado en 2013, pues luego, 6 años después, en octubre de 2019, out of the air, como dirían los ingleses, digamos que Netflix se saca un capítulo largo titulado eh, El camino a Breaking Bad Movie. El camino haciendo referencia a la marca del coche con el que Jesse se escapa y rompe la verja de esa Él es un supuesta fanático de los coches. campamento, Él es un fanático campamento de los coches neonazi. deportivos. Exacto. Claro, claro. Y vemos aquí cómo, digamos, cómo acaba el arco del personaje de Jesse Exacto. em, tratando de escaparse, buscando una nueva vida, después de todo lo que ha pasado con Walt. Pero sinceramente te voy a decir que yo no lo veo tanto como una película, sino como un capítulo largo o dos Ajá. capítulos muy juntos. Porque eh, da la sensación de continuidad, pero no, no el efecto que creo que podría provocar una película de Breaking Bad como tal, sino tanto, a lo mejor aquí juegan un poquito, de hecho, las expectativas, sinceramente. A lo mejor me parecía a mí que iba a pasar algo más grandilocuente y al final es una trama un tanto, está muy bien llevada dramáticamente y narrativamente, a pesar de algún fallo de récord, ¿no? Por ejemplo, que algún actor se le vea más viejo, más hinchado por haber cogido peso y demás, pero creo que cumple bastante, pero a lo mejor el título no hubiera sido el más indicado. Y nada, Jesse se encuentra con sus amigos, Badger y Skinny Pete, y le ayudan a conseguir el dinero suficiente como para ir al, al recambiador de aspiradores, interpretado por Robert Foster, que aquí en este capítulo hizo un doble trabajo porque, bueno, este capítulo, no, la película hizo un doble trabajo porque aquí grabó su parte para la película, digamos, y también hizo su trocito para, para el primer capítulo de la temporada de Better Call Saul, Te voy a hacer en el que un también. puntito, un puntito. Sí, Eh, este señor Foster, que es el que maneja sí, las aspiradoras, ¿no? El sí, mundo, sí, claro, en realidad esta persona lo que hace es hacerte desaparecer por un buen claro, precio, ¿no es cierto? O sea, sí, cuando tu vida ya llegó a un punto en el cual necesitas una doble identidad, ujú, escaparse, esconderte, qué sé yo, aparece sí, este hombre que mediante un código extraño de filtro, de sí, aspiradora, qué sé yo, y con un precio sí, mediante, te esconde, te guarda y te transforma, ¿no sí, es sí. cierto? Mucha gente ha dicho que este es una especie de Deus Ex Machina, ¿no? De la serie. Exactamente, exactamente. Es muy buena esa, muy buena. Y, o sea, lo mismo le hace a Walter White. Cuando Walter Claro, White llegó a claro. su punto, Mm, mm, ¿no? Antes de que se transforme en lo que se transformó, pero cuando sí, muere Hank, ¿no es cierto? Él ya sí, está, la familia no lo banca y qué sé sí. yo, bueno, él recurre a él, ¿no? Mm, Y lo mismo le va a pasar a Saul Goodman. O sea que de exactamente. alguna manera es un personaje muy interesante, Robert Foster, que Ujú, fallecido, que sí, es el que está cuando llega al pináculo claro. de su egolatría, de su problema, de su angustia, de qué hacemos Mm, con mi vida. Este es el personaje que hay que acudir, a un buen sí, precio, obviamente. claro. Él te guarda en una montaña, te Sí, transforma en un gerente de una casa de comidas rápidas adentro de sí, una galería extraña en un pueblo sí, raro, o te esconde por ahí. Bueno, él tiene sus métodos.
¿no es Sí, sí, cierto? sí. Mm. Bueno, eso es en cuanto en el camino, ¿no? Después aparecerá Jane Sí, sí, también, le da un sí, poquito más sí, de... sí. Iba a acabar con eso diciendo Sí, que también se hace en ese capítulo largo o película, como queráis llamarlo, se hacen varias referencias a lo largo de la serie porque se van enseñando diferentes flapas que no se veían, flapas pertenecientes a la serie madre, Breaking Bad, que no se habían visto anteriormente, exacto, va y como, viene. claro, exactamente. O sea, está muy bien construido, o sea, para mí está muy bien construido, a pesar de que resulte un poco chocante, ¿no? Sí, Eh, la- eh, lo- los cambios físicos de algunos actores. Pero eso es totalmente secundario, no se debería tener en cuenta ya que se ha producido 6 años después, totalmente normal. Y exacto. podemos ver a Heisenberg, eh, digamos, en uno de esos descansos, en esos 4 días que pasaron en el desierto él y Jesse, o Jesse con Jane, en uno de estos viajes a museos que hizo con ella para ver los cuadros de Georgia O'Keeffe. La verdad es que, por el principio del capítulo, básicamente, cuando antes creo que, no sé si era antes de morir, antes de que Walter llegara al sitio donde se pelea con Mike, que también está Jesse allí con su coche, y que están mirando los dos y están hablando están hablando, la verdad es que no sé. Se cierra todo muy bien. Y se van añadiendo diferentes cosas que cierran un poquito, le dan el broche más perfecto al desarrollo de varios personajes. Exacto. Jesse y Mike. Me falta ir a Saul Goodman, pero bueno, eso lo dejamos pasar. Quedará ahí, ¿no? Todavía no sabemos. Claro, sí, sí. Ahora, esta bifurcación que ocurría cuando terminaba Breaking Bad, No, un momento. sí, También dime. quería decir que también hay una escena que recuerda muchísimo al western que a mí me gustó muchísimo. En, cuando Jesse va a por las personas que le habían quedado encerrado, que eh, le habían arreglado de alguna forma todos esos utensilios a los neonazis para que no se pudiera escapar y demás, va a vengarse de eso. Y me encantó la escena esa de, digamos, western, cuando encuentra a dos y por el enfoque de las cámaras, ¿cómo coloca el director la cámara? Ah, que llegan Por, los por, policías. Llegan los policías a claro, buscar dinero. claro, claro, Sí, exactamente, exactamente. sí. Que además Y lo mezcla en el como, tiempo. sí, sí, Está muy bueno eso, porque te mezcla en sí, el sí, tiempo, en el momento en que él mm, estaba haciendo la droga, en los últimos claro, momentos de Breaking Bad. sí, Hay un momento dado que el muchachito este, el rubio, que no me acuerdo cuál es, sí. que es su captor, Top, Todd, se lo lleva a algo que él necesita. sí, claro, Y es como una especie de esclavo en ese sí, momento él, sí, sí, ¿no? totalmente. Ya se ve en Entonces, Breaking Bad, sí. como ocurre en la casa de Todd, en ese momento nosotros no lo vemos en Breaking Bad, Claro, pero sí lo vemos en el camino. sí, sí. Entonces Eso ahí está se muy hace bien, una cruza muy claro. interesante.